En este video vamos a hablar acerca de los ETFs. ¿Por qué razón son una buena opción para invertir en acciones y bolsa? Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales. Así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. La primera razón son las comisiones y la facilidad para conformar un portafolio de inversión. Si bien, gracias a las nuevas plataformas de inversión, comprar acciones directamente cada vez tiene unos costos de comisión más bajos, organizar un portafolio de inversión puede ser bastante complejo para un inversionista principiante o promedio. Entonces, una alternativa pueden ser los fondos de inversión, en donde un equipo con una formación profesional realiza la selección de las acciones. Sin embargo, el problema de los fondos de inversión son las altas comisiones. Por ejemplo, los fondos de True Value del reconocido Alejandro Estebaranz tienen una comisión promedio del 1.55, además de una comisión de reembolso del 3% para quienes retiren los recursos antes de 3 años. Si se revisan otros fondos de inversión de entidades financieras y comisionistas, por ejemplo, para el caso de Colombia, las comisiones se encuentran en promedio entre el 1.5 y el 2% anual. Por el contrario, los ETFs tienen comisiones que por lo general son menores al 0.5%. Es más, la mayoría de ETFs tienen comisiones por debajo del 0.3%. La segunda razón son los rendimientos históricos positivos. En buena parte, debido a las bajas comisiones, los ETFs tienen por lo general rendimientos que superan a los fondos de inversión. Por ejemplo, si revisamos los rendimientos del ETF BOO o SPY que siguen al índice de S&P 500, que reúne las 500 compañías de mayor capitalización bursátil que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos, vemos cómo la rentabilidad anual promedio de los últimos 10 años es superior al 12%. De hecho, el promedio histórico de los últimos 50 años se encuentra alrededor del 10% anual. El ETF QQQ, que incluye las compañías tecnológicas más importantes como Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Tesla, Nvidia y Meta, entre otras, ha tenido un rendimiento promedio del 17% anual en los últimos 10 años. Otro ejemplo es el ETF XLV, que reúne las principales compañías del sector de la salud que cotizan en los Estados Unidos. Ha tenido un rendimiento promedio del 13% anual e incluye a compañías como United Health Group, Johnson & Johnson, Merck, Eli Lilly, AbbVie y Pfizer, entre otras. Por supuesto que también hay que tener en cuenta que el mercado norteamericano ha sido uno de los de mejor rendimiento en la última década. Esto no quiere decir que los rendimientos del pasado garanticen que se mantengan a futuro. Y si bien en octubre del año anterior se tenían unas valoraciones llamativas, es probable que en el corto plazo tengamos una corrección importante. Ahora bien, si por ejemplo revisamos el rendimiento del ETF EWG, que incluye las principales compañías que cotizan en la bolsa de Alemania, observamos que ha tenido un rendimiento promedio anual en los últimos 10 años del 3.5. Por otro lado, también se tienen ETFs en bolsas emergentes. Vemos como por ejemplo el ETF GXG, que reúne las principales compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, ha tenido un rendimiento promedio anual negativo del menos 10%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este no se están teniendo en cuenta los dividendos, que para este año en promedio serán superiores al 12%. Pero si miramos también los rendimientos en los fondos de inversión, tenemos que, por ejemplo, el fondo True Value, que ya hemos revisado, ha tenido un rendimiento promedio del 4.65 años, teniendo en cuenta los últimos 5 años. Por supuesto que hay otros fondos que han tenido un mejor rendimiento, pero incluso hay también algunos que han tenido un rendimiento negativo promedio. Entonces observamos cómo si bien a largo plazo el rendimiento es positivo en la mayoría de ETFs, es importante seleccionar de manera adecuada en cuál ETF se piensa invertir y el momento justo dependiendo de las condiciones del mercado y sus múltiplos. La tercera razón por la cual los ETFs son una buena alternativa de inversión es que son fáciles de entender. Para seleccionar un ETF que reúne, por ejemplo, empresas de un país, debemos tratar de revisar si a futuro la economía de ese país tendrá un buen crecimiento económico. Ahora, si se selecciona un ETF de un sector, también debemos analizar si el resultado de las empresas de ese sector
podrán tener unos buenos resultados en el futuro. Por supuesto que si bien hay muchos elementos y factores que pueden afectar la economía de un país o de un sector económico, en cierta medida puede ser más sencillo comprender cómo se mueve la variación de un ETF que el de algunas empresas cuando se analizan de manera independiente. Si se realiza la inversión en acciones de una empresa, se deben comprender sus fundamentales y el negocio. Y en algunos casos no es tan simple este análisis para tratar de proyectar si a futuro la compañía logrará los resultados esperados. La cuarta razón es la diversificación. Si bien algunos superinversores o inversores con mejores rendimientos sugieren que un portafolio de inversión debería tener entre 8 y 12 acciones en promedio, sin embargo, para los inversionistas del común, tener esa distribución de la cartera puede llevar a un riesgo alto, pues es posible que no se cuenten con los conocimientos y la experiencia adecuada para conformar esa cartera, mientras que por el contrario los ETFs permiten tener una importante diversificación. Por ejemplo, el ETF BOO, que sigue al índice de S&P 500, está conformado por 506 compañías. El ETF QQQ, que sigue al Nasdaq 100, cuenta con 102 compañías. Otro ETF, como por ejemplo el EWG, que reúne las principales compañías en la bolsa de Alemania, incluye a 60 empresas. La quinta razón es que son dinámicos en su composición. Los ETFs incluyen las compañías por lo general de mayor capitalización bursátil, ya sea en un país o en un sector, pero el peso de cada compañía cambia, al igual que las empresas que hacen parte del índice y por ende el ETF. Entre mayor sea la capitalización bursátil de una empresa, esta tendrá una participación más importante. Esto implica que las empresas que crezcan serán las que tendrán una mayor participación en el índice. Por lo tanto, nosotros como inversionistas no tenemos que estar analizando qué acción merece una mayor participación en nuestra cartera. El índice de manera dinámica y automática se encarga de darle mayor peso a las empresas que crecen más, e incluso hay empresas que salen de los índices y por ende de los ETFs debido a que el valor en bolsa de estas compañías decae, generalmente por unos resultados que no son los esperados y le dan paso a compañías con mejores expectativas. La sexta razón es que se puede invertir en países o sectores. Cuando seleccionamos los ETFs en donde deseamos invertir, podemos escoger algunos que incluyen las principales compañías que cotizan en un país. Ya vimos, por ejemplo, que el BOO se encuentra indexado al S&P 500, donde están las 500 compañías más grandes que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos. Pero hay ETFs que incluyen las principales compañías de muchos países. También hay ETFs por sectores. Por ejemplo, ya hemos visto el ETF QQQ, que reúne las principales compañías del sector tecnológico. Pero también hay, por ejemplo, ETFs como el XLV, que reúne compañías del sector del cuidado de la salud. Otro ejemplo es el ETF XLE, que incluye compañías del sector energético, donde se encuentran las principales empresas petroleras como Exxon, Chevron, Sluttenberg y ConocoPhillips, entre otras. Otros ejemplos podría ser el ETF COPX, que reúne por ejemplo las principales compañías mineras de cobre, o el ETF GDX, que incluye compañías mineras de oro. La séptima razón es que es más difícil quedar atrapado en un ETF y a largo plazo la probabilidad de perder dinero es más baja. Cuando se invierte en acciones directamente, es posible que compremos una empresa que aparentemente se encuentra con unos muy buenos fundamentales. Sin embargo, por diferentes razones, es posible que dure un tiempo muy largo sin recuperar su precio o valorizarse. E incluso es probable que la empresa quiebre y perdamos nuestro dinero invertido. Miremos por ejemplo la evolución de la acción de Alibaba, que es el Amazon de China. Es una buena compañía, sin embargo, como vemos en esta gráfica, alguien que haya invertido desde el 2017 hasta el momento ha quedado atrapado por casi 5 años sin lograr valorizar sus acciones. E incluso para este caso particular, si bien la compañía lo estaba haciendo bien, una mala decisión de su fundador llevó a que el gobierno chino la afectara notablemente. Otro ejemplo podría ser Alphabet, que es una empresa que ha mostrado una excelente calidad. Sin embargo, en este momento las nuevas tecnologías de inteligencia artificial son un reto para la compañía,
Pues por ahora parece que otras empresas tienen mejores productos en buscadores que incluyan esta tecnología, incluyendo el chat GPT. Existe la posibilidad de que la compañía le cueste recuperar sus cotizaciones de meses anteriores, pero por el contrario, la mayoría de índices a los que están indexados los ETFs, por lo general a largo plazo, tienen un rendimiento positivo. Si bien pueden tener correcciones, la tendencia a largo plazo es positiva. Esto permite que después de la corrección se recupere el precio y continúe su valorización por lo general. Eso sí, observando un comportamiento a largo plazo. Por lo tanto, la probabilidad de perder dinero, insistimos, a largo plazo es baja, pues históricamente el comportamiento de los principales índices casi siempre ha sido positivo, mientras que al invertir en acciones individuales, como ya hemos visto, se podría tener un mayor riesgo. Y finalmente, la última ventaja es que se pueden invertir desde bajos montos de dinero. Si bien gracias a las nuevas plataformas se pueden comprar acciones desde valores de $10 con bajas comisiones, si se quisiera, por ejemplo, tener una composición como el S&P 500, ya la situación es diferente, pues se necesitarían unos recursos importantes, mientras que al invertir en ETFs se pueden realizar aportes con pocos recursos. Finalmente, y a manera de conclusión, si bien los ETFs son una alternativa de inversión interesante, siguen siendo inversiones en renta variable con un alto nivel de riesgo y volatilidad. A nivel personal, son una de nuestras alternativas predilectas, pero para lograr unos buenos resultados se deben estudiar muy bien los ciclos de los mercados para tratar de establecer los mejores momentos para invertir en uno u otro, donde se tengan las mejores oportunidades de inversión. De igual forma, si bien algunos de los ETFs nombrados en algún momento del pasado, en nuestra opinión, eran bastante interesantes, actualmente es posible que no sea un buen momento para invertir, pero precisamente se trata de estudiar los mercados para determinar en dónde están las oportunidades de inversión. Recuerda que en la descripción del video encuentras el curso recomendado para invertir en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes las mejores decisiones de inversión basándose en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comparte el contenido en redes sociales y comenta. ¿Te parece que los ETF son una buena alternativa para invertir en bolsa y acciones? Ingresa a invertología.com para más información.